Él solo quería ser un buen vecino arreglando su valla rota. No sabía que aquella mujer sencilla era dueña de media ciudad. Cuando ella descubrió que él criaba a su hija solo tras ser abandonado, vio algo que su dinero jamás pudo comprar. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. El martillo golpeaba con ritmo constante. Manuel observó la valla que separaba su modesto terreno del de su vecina. 3 tablas rotas, un clavo oxidado y demasiado tiempo sin atender ese límite entre mundos. «¡Papá! ¿Puedo ayudarte?» La voz de Lucía llegó como una ráfaga de aire fresco en aquella tarde de sábado. «Mejor observa desde ahí, cariño. No quiero que te lastimes con esos clavos». Manuel sonrió a su hija mientras continuaba martillando. Su mayor tesoro, lo único verdaderamente valioso que tenía en esta vida. 3 años habían pasado desde que Beatriz se marchó sin explicaciones, dejándolo con una niña pequeña y un taller mecánico que apenas daba para sobrevivir. ¿Está haciendo mucho ruido? Perdone las molestias. Manuel se giró sorprendido. Al otro lado de la valla, Carmen lo observaba con curiosidad. La mujer vivía sola en aquella casa modesta desde hacía poco más de un año. Apenas se habían cruzado un par de saludos cordiales. Vecinos que comparten espacio, pero no vidas. «No se preocupe, señora Carmen. Solo estoy arreglando estos tablones antes de que llegue el invierno. Podría haber llamado a alguien para que lo hiciera». Carmen le extendió un vaso de agua que Manuel aceptó agradecido. «Los vecinos se ayudan», respondió con sencillez, tomando un sorbo. «Además, a Lucía le encanta jugar en el jardín y no quiero que se lastime con las tablas sueltas». Carmen observó a la pequeña que se escondía tímidamente detrás de su padre, abrazando su pierna como si fuera su refugio más seguro. Una sonrisa iluminó el rostro de la niña cuando sus miradas se cruzaron. «¿Cuántos años tienes, Lucía?», preguntó Carmen, acercándose un poco más a la valla. «Tengo muchos», respondió la niña, levantando los dedos de su mano. «Y me gustan los pájaros y las flores amarillas». Manuel acarició el cabello de su hija con ternura. «Perdone, es muy conversadora con las personas que le caen bien. Es un cumplido, entonces». Carmen sonrió. «Las flores amarillas también son mis favoritas». Lucía soltó la pierna de su padre y se acercó a la valla, observando con más atención a la mujer. «¿Vives sola? ¿No tienes hijos?» «¡Lucía!», Manuel la reprendió suavemente. «No hagas preguntas tan personales». «No pasa nada», intervino Carmen. «No, pequeña, vivo sola. Mi trabajo no me ha permitido formar una familia». «¿En qué trabajas?». La curiosidad infantil no tenía límites. Carmen dudó por un segundo. «En bienes raíces, edificios y casas». «Mi papá arregla coches», dijo Lucía con orgullo. «Puede arreglar cualquier cosa que se rompa. Por eso está arreglando la valla, porque es el mejor arreglador del mundo». Manuel se sonrojó levemente. «Tengo un pequeño taller mecánico a 2 calles de aquí. Nada espectacular». «El taller San Miguel», asintió Carmen. «Lo he visto. Siempre hay coches esperando. Debe ser bueno en lo que hace. Intento ser honesto con mis clientes. En un pueblo como San Martín, la reputación lo es todo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Manuel volvió a su trabajo, colocando una nueva tabla en la valla. Carmen no se marchó. Observaba con atención cómo las manos del hombre, curtidas por el trabajo, transformaban algo roto en algo funcional nuevamente. «¿No tiene ningún compromiso hoy?». «Es sábado», comentó Manuel sin dejar de trabajar. Carmen negó con la cabeza. «Prefiero la tranquilidad de mi jardín a las reuniones sociales». «Papá, mira lo que encontré». Lucía corría con una mariquita posada en su mano. Se detuvo frente a la valla para mostrársela a Carmen. «Tiene 7 puntos. ¿Sabes que eso significa buena suerte?». Carmen se inclinó para ver mejor el pequeño insecto. «Es preciosa. Y sí, creo que hoy es un día de buena suerte para todos. ¿Quieres venir a tomar limonada cuando papá termine?».
preguntó Lucía. La hicimos ayer y está muy rica. Manuel iba a intervenir, pero Carmen se adelantó. Me encantaría si a tu padre no le importa. Sus miradas se encontraron por encima de la valla medio reparada. Manuel asintió. Por supuesto. Un descanso nos vendrá bien a todos. Mientras terminaba de arreglar la valla, Manuel no podía evitar preguntarse sobre su vecina. Vivía de manera sencilla, en una casa que no destacaba en absoluto. Su ropa, su forma de hablar, todo en ella era discreto. Nada hacía sospechar que Carmen fuera diferente a cualquier otra persona del pueblo. La realidad, que nadie en San Martín conocía, era que Carmen Álvarez no era una simple trabajadora inmobiliaria. Era la propietaria de Álvarez Construcciones, un imperio que controlaba la mitad de las propiedades en la provincia. Una fortuna que pocos imaginaban y un secreto que ella guardaba celosamente, cansada de relaciones interesadas y falsas amistades. Había comprado aquella casa sencilla buscando paz, un lugar donde ser simplemente Carmen, no la empresaria que todos querían complacer por interés. «Ya está», anunció Manuel, golpeando una última vez con el martillo. «No es perfecta, pero aguantará bien el invierno». Carmen observó el trabajo terminado. Una valla sólida pero con carácter, como el hombre que la había reparado. «Ha hecho un trabajo excelente. ¿Cuánto le debo?» Manuel negó con la cabeza. «Nada. Como le dije, los vecinos se ayudan. Insisto, su tiempo vale dinero. ¿Aceptaría entonces intercambiarlo por un consejo? Necesito comprar un regalo para Lucía. Se acerca su cumpleaños y nunca sé qué elegir». Carmen sonrió. Era la primera vez que Manuel la veía sonreír así, ampliamente, sin reservas. «Ese es un intercambio justo». Lucía los llamó desde el pequeño porche de la casa. La limonada esperaba en una jarra de cristal y 3 vasos. Al cruzar la valla recién reparada, Carmen sintió que estaba cruzando mucho más que un límite físico. Manuel abrió la pequeña puerta de madera con cierto orgullo por su trabajo, y la invitó a pasar con un gesto simple, pero cargado de dignidad. El jardín de Manuel era pequeño, pero estaba impecablemente cuidado. Un columpio hecho con un neumático colgaba del único árbol y un cantero rebosaba de flores silvestres, claramente plantadas con más entusiasmo que técnica. Lucía insistió en plantar todas las semillas que encontraba, explicó Manuel, al ver que Carmen observaba el caótico pero colorido jardín. «Es precioso», respondió sinceramente. «Tiene vida». Se sentaron en sillas dispares alrededor de una mesa de jardín que había visto mejores días. Lucía sirvió la limonada con tal concentración en su rostro que ninguno de los adultos se atrevió a ofrecer ayuda. «¡Brindemos!», dijo la niña cuando terminó, levantando su vaso. «¿Por qué brindamos?», preguntó Manuel. Lucía lo pensó un momento. «Por la valla nueva». Los 3 rieron y chocaron sus vasos. «Por la valla nueva», repitieron los adultos. «¿Y por qué decidió arreglarla hoy?», preguntó Carmen después de dar un sorbo a su limonada. «Lleva rota desde que nos mudamos aquí, hace casi 4 años», explicó Manuel. «Siempre ha estado en mi lista de pendientes, pero el taller consume todo mi tiempo. Mi mamá decía que la arreglaría, pero se fue antes», añadió Lucía con la inocente franqueza de los niños. «Se fue cuando yo era pequeña». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Manuel acarició el cabello de su hija con ternura. «A veces las personas toman caminos diferentes», dijo Carmen suavemente. «Beatriz decidió que no estaba hecha para ser madre ni esposa», explicó Manuel con voz controlada. «Prefirió buscar otras oportunidades». Carmen percibió el dolor tras esas palabras medidas, la herida aún abierta. «Mi mamá está en la ciudad grande», continuó Lucía. «Algún día vendrá a verme. Papá dice que está muy ocupada». Manuel desvió la mirada. Carmen comprendió que aquella era una dulce mentira para proteger el corazón de una niña. «¿Y qué te gustaría para tu cumpleaños?», preguntó Carmen, cambiando hábilmente de tema.
El rostro de Lucía se iluminó. Una bicicleta. Pero papá dice que quizás el próximo año. La niña bajó la voz, como si compartiera un secreto. Los coches de la gente se están rompiendo menos últimamente. Manuel sonrió con cierta vergüenza. Las cosas han estado un poco ajustadas en el taller. La nueva cadena de talleres en la carretera principal nos está quitando clientes. Autofast, asintió Carmen, tensándose imperceptiblemente. Conocía bien aquel negocio. Era una de las muchas empresas que su corporación había adquirido el año anterior, aunque la gestión diaria la llevaban otros. Tienen mejores precios, mejores herramientas, continuó Manuel. Es difícil competir siendo un taller familiar. Pero tú arreglas de verdad los coches, intervino Lucía. El señor Ramón dice que en Autofast solo los pintan por encima. Carmen no pudo evitar reír ante la fiereza con que la niña defendía a su padre. La lealtad de los clientes es invaluable. Estoy segura de que su taller superará esta dificultad. Eso espero, suspiró Manuel. Por ahora nos arreglamos. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron del pueblo, de las próximas fiestas de la cosecha, de los pequeños acontecimientos que conformaban la vida en San Martín. Carmen se sorprendió a sí misma compartiendo anécdotas de su infancia, historias que no había contado en años. ¿Y sus padres?, preguntó Manuel en un momento dado. ¿Viven en el pueblo? La expresión de Carmen cambió sutilmente. Fallecieron hace mucho, un accidente. Yo era joven y tuve que hacerme cargo de todo. Lo siento, dijo Manuel con genuina compasión. Fue difícil, admitió Carmen. Tuve que crecer de golpe, aprender a manejar responsabilidades que no esperaba. Lo que no mencionó fue la magnitud de esas responsabilidades, un conglomerado empresarial que había multiplicado por 10 desde que ella tomó las riendas, decisiones que afectaban a cientos de empleados, una vida de soledad dorada en la cima del éxito. Las pérdidas nos moldean, dijo Manuel pensativo, nos obligan a descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos. Carmen lo miró con renovado interés. Este hombre sencillo poseía una sabiduría que muchos de sus asesores altamente pagados no tenían. «Señor Manuel», una voz llamó desde la calle. Un hombre mayor asomaba por encima de la valla del frente. «Perdone que lo moleste en sábado, pero el coche no arranca y mañana tenemos la visita de los nietos». Manuel se puso de pie inmediatamente. «Voy enseguida, don Francisco». Se volvió hacia Carmen. «El deber me llama. Ha sido un placer compartir esta limonada». «El placer ha sido mío», respondió ella levantándose también, «y gracias por arreglar la valla». «Vuelve mañana», exclamó Lucía, abrazando impulsivamente a Carmen. «Puedo enseñarte mi colección de piedras brillantes». Carmen, sorprendida por el gesto, correspondió al abrazo torpemente. No recordaba la última vez que alguien la había abrazado sin querer nada a cambio. «Me encantaría ver esas piedras», respondió con voz ligeramente temblorosa. Mientras Manuel acompañaba a Carmen hasta la pequeña puerta en la valla recién reparada, un pensamiento cruzó su mente. Aquella mujer guardaba secretos, como todos, pero había algo en ella que inspiraba confianza. Quizás era la forma en que escuchaba a Lucía con genuino interés, o como sus ojos reflejaban una soledad que él conocía demasiado bien. «Hasta pronto, vecina», se despidió Manuel, extendiendo su mano. Carmen la estrechó, sintiendo la calidez y la fuerza de aquellos dedos marcados por el trabajo honesto. «Hasta pronto, vecino». Al volver a su casa, Carmen se detuvo frente al espejo del recibidor. Observó a la mujer sencilla que le devolvía la mirada, tan diferente de la poderosa empresaria que aparecía en las revistas económicas. Por primera vez en años, sintió que ambas versiones de sí misma podían coexistir. En su despacho, el teléfono no dejaba de sonar.
20 llamadas perdidas de su asistente Ernesto, quien seguramente estaría desesperado por consultarle sobre la adquisición de unos terrenos. Decisiones que ahora parecían tan lejanas como las estrellas. Carmen miró por la ventana. Manuel ya se había marchado con su vecino, pero Lucía seguía en el jardín, hablando con la mariquita que ahora descansaba sobre una hoja. Una valla rota había sido el inicio. ¿De qué? Aún no lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen Álvarez sentía curiosidad por el futuro. Un futuro que quizás podría ser diferente al que había planeado meticulosamente durante años. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, testigos silenciosos de un encuentro aparentemente casual que cambiaría para siempre el destino de dos personas separadas por mucho más que una simple valla de madera. La campanilla del taller San Miguel sonó débilmente cuando Carmen empujó la puerta. El olor a aceite de motor y metal recién trabajado impregnaba el aire. 2 semanas habían pasado desde aquel sábado de la valla rota. 2 semanas de visitas casi diarias entre vecinos que poco a poco dejaban de serlo para convertirse en algo más. «Un momento, por favor». La voz de Manuel llegó desde debajo de un coche elevado en el montacargas. «No hay prisa», respondió Carmen, observando el modesto taller. Manuel apareció limpiándose las manos con un trapo. Su sorpresa fue evidente al reconocerla. «Carmen, no esperaba verte aquí. Pasaba cerca y pensé en saludarte», mintió. En realidad, había cancelado una reunión con inversores extranjeros para poder estar allí. ¿Interrumpo algo importante? Solo la rutina diaria. Este viejo sedán necesita un cambio de aceite urgente. Carmen recorrió el taller con la mirada. 3 coches esperaban ser atendidos. Herramientas organizadas meticulosamente en paneles, facturas y papeles apilados sobre un pequeño escritorio. Todo hablaba de trabajo constante, pero también de dificultades económicas. ¿Y Lucía? ¿No está contigo hoy? Los martes y jueves se queda con doña Soledad después del colegio. Es la vecina de enfrente, una señora mayor que me hace el favor de cuidarla hasta que cierro el taller. Debe ser difícil compaginar el trabajo con la crianza. Manuel se encogió de hombros. Nos adaptamos. En un pueblo pequeño como San Martín, las personas se ayudan. Doña Soledad perdió a su hijo hace años y dice que Lucía le devolvió la alegría a su casa. Las conexiones inesperadas son las más valiosas, comentó Carmen, pensando en cómo su propia vida había cambiado desde que cruzó aquella valla. ¿Necesitas que revise tu coche? Perdona mi aspecto, pero... No, no es eso, lo interrumpió Carmen. En realidad venía a invitarlos a ti y a Lucía a la feria del pueblo este domingo. Habrá puestos de artesanía, música. Pensé que a Lucía le gustaría. Manuel pareció dudar. Es muy amable, pero los domingos suelo adelantar trabajo aquí mientras está tranquilo. Entiendo. Solo era una idea. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Manuel volvió a limpiar sus manos en el trapo, gesto que Carmen había notado era habitual cuando estaba nervioso. Aunque... Manuel levantó la mirada. Lucía lleva semanas hablando de la feria. Tal vez podría hacer una excepción por una tarde. La sonrisa que iluminó el rostro de Carmen fue tan genuina que Manuel no pudo evitar corresponderla. ¡Maravilloso! Podemos encontrarnos en la plaza central a las 4. Allí estaremos. El pequeño campanario de la iglesia repicó a lo lejos, marcando las horas. «Las 12 ya», exclamó Carmen. «Debo irme. Tengo asuntos que atender». «Por supuesto», asintió Manuel. «Te acompaño a la puerta». Al salir del taller, Carmen notó miradas curiosas desde la cafetería de enfrente. En un pueblo como San Martín, las novedades viajaban a la velocidad del viento. «Creo que nos observan», comentó divertida. Manuel se tensó visiblemente. «La gente habla, es inevitable». «¿Te molesta?» «No es eso, es que...» Manuel dudó, buscando las palabras adecuadas. «No quiero que Lucía sufra por rumores malintencionados.
Ya ha pasado por bastante. Carmen comprendió inmediatamente. La protección de tu hija siempre es lo primero. Lo respeto profundamente. Gracias por entenderlo. Se despidieron con un gesto, conscientes de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Carmen caminó hacia su coche estacionado 2 calles más allá. No quería que Manuel viera el lujoso vehículo que contradecía su apariencia sencilla. Al entrar, tomó su teléfono y marcó un número. Ernesto, necesito que investigues algo discretamente. La cadena Autofast y su impacto en los talleres locales de San Martín, especialmente el taller San Miguel. Por supuesto, señora Álvarez, ¿es para la reunión con la junta directiva del viernes? No, es un asunto personal. Y Ernesto, que nadie más sepa de esto. Como siempre, absoluta discreción. Carmen colgó, consciente de que estaba cruzando una línea. Su vida profesional y personal comenzaban a entrelazarse peligrosamente. Pero la imagen de Manuel trabajando incansablemente en aquel taller modesto, mientras grandes corporaciones, su propia corporación, amenazaban su sustento, la perseguía. ¡Papá, más alto! Lucía reía en el columpio improvisado del jardín. Manuel empujaba suavemente, controlando la altura con precaución. Si vas más alto, saldrás volando hasta la luna, bromeó. Y podrías saludar a los astronautas. El sonido de la puerta de la valla los interrumpió. Carmen apareció con una bolsa de papel en las manos. ¡Carmen! Lucía saltó del columpio en movimiento, provocando que Manuel contuviera la respiración por un segundo. ¡Con cuidado, cielo! La niña ya corría hacia Carmen, quien recibió su abrazo con una sonrisa. «Traje algo para la merienda», anunció levantando la bolsa. «Si les parece bien, claro». «Sí, merienda sorpresa». Lucía daba pequeños saltos de entusiasmo. Manuel se acercó. «No tenías que molestarte». «No es molestia», respondió Carmen. «Es agradecimiento por las tardes de limonada». La complicidad silenciosa entre ambos creció mientras preparaban la mesa del jardín. Magdalenas caseras, fruta fresca y chocolate caliente componían la merienda que Carmen había traído. «Esto está delicioso», comentó Manuel tras probar una magdalena. «¿Las has hecho tú?» Carmen dudó. La verdad era que su chef personal las había preparado esa mañana siguiendo la receta familiar. «Es una receta de mi madre. Siempre decía que compartir comida es compartir amor». «Tu madre era sabia», asintió Manuel. «Carmen, ¿vendrás a mi colegio mañana?», preguntó Lucía de repente. «¿Mañana? Es el día de las profesiones», explicó Manuel. «Los padres van a hablar sobre sus trabajos. Y como tú trabajas con casas, podrías explicar cómo se construyen. Sería más interesante que los aburridos seguros del padre de Mateo». Carmen intercambió una mirada con Manuel, quien parecía tan sorprendido como ella por la invitación. «Lucía, Carmen seguramente tiene compromisos importantes. No debemos...» «Me encantaría ir», interrumpió Carmen. La oportunidad de formar parte de la vida de Lucía, aunque fuera por un día, era demasiado tentadora. «Si a tu padre le parece bien...». Manuel asintió, conmovido por el interés genuino que Carmen mostraba hacia su hija. «Sí», celebró Lucía, «será la mejor presentación de todas». Mientras Lucía corría a buscar sus cuadernos para mostrarle a Carmen sus dibujos del colegio, Manuel la miró con seriedad. «No tienes ninguna obligación. Lucía se encariña fácilmente, pero entiendo que tienes tu vida y...». «Manuel», lo interrumpió Carmen suavemente, «quiero ir, de verdad. Es solo que...». Manuel parecía luchar con sus palabras. «No quiero que Lucía se ilusione con una presencia que podría ser temporal». Carmen sintió el peso de aquellas palabras. La preocupación de un padre que había visto a su hija sufrir el abandono. Un padre que temía que la historia se repitiera. «Entiendo tu preocupación y la respeto». Carmen tomó aire. «No puedo prometer lo que deparará el futuro. Pero sí puedo asegurarte que no entraría en la vida de Lucía para desaparecer sin más». Los ojos de Manuel buscaron la verdad en los suyos.
Carmen sostuvo su mirada, dejando que viera su sinceridad. «Te creo», dijo finalmente, «y te agradezco la honestidad». El momento quedó interrumpido cuando Lucía regresó con una pila de dibujos que colocó orgullosamente frente a Carmen. «Mira, este es mi papá arreglando coches, y este es el jardín con todas las flores, y este...» Carmen examinó cada dibujo con genuina atención, haciendo preguntas y elogiando los detalles. Manuel observaba la escena con una mezcla de alegría y temor. Su corazón, cerrado durante tanto tiempo, comenzaba a abrirse nuevamente. El auditorio del pequeño colegio San Benito estaba repleto de padres, maestros y estudiantes. Carmen repasó mentalmente su presentación, adaptada para que los niños entendieran el mundo de la construcción y el desarrollo urbano sin revelar la magnitud de su imperio empresarial. «¿Nerviosa?», susurró Manuel sentado a su lado. «Un poco. Prefiero negociar con banqueros que hablar ante niños». Manuel rió por lo bajo. «Los niños son un público más sincero, aunque menos despiadado». La maestra Pilar, una mujer de aspecto afable, anunció el turno de Lucía. La niña se levantó con orgullo. «Hoy mi amiga Carmen nos hablará sobre cómo se construyen las casas y los edificios. Ella sabe mucho porque trabaja con casas todos los días». Carmen avanzó hacia el pequeño estrado, consciente de las miradas curiosas. No era solo una desconocida en el pueblo, sino también una figura misteriosa que había entrado repentinamente en la vida del querido mecánico y su hija. «Buenos días a todos. Como ha dicho Lucía, me llamo Carmen Álvarez y trabajo en el sector inmobiliario». Durante los siguientes 15 minutos, Carmen explicó con sencillez cómo se diseñaba y construía una casa, desde los planos hasta la entrega de llaves. Utilizó metáforas que los niños podían entender, comparando los cimientos con las raíces de un árbol y las vigas con el esqueleto del edificio. «¿Es verdad que puedes construir casas para ricos?», preguntó un niño de repente. Carmen vaciló. «Bueno, los arquitectos diseñan todo tipo de casas, para todo tipo de personas. Mi papá dice que usted es demasiado elegante para vivir en el barrio del Taller», comentó otra niña sin filtro. Un murmullo recorrió la sala. Manuel se tensó visiblemente. Carmen mantuvo la compostura. «La elegancia no tiene que ver con dónde vives, sino con cómo tratas a los demás. Algunas de las personas más elegantes que conozco viven en casas muy sencillas». Su mirada se cruzó brevemente con la de Manuel, quien asintió con gratitud. La presentación continuó sin más